parece no tener sentido convocar una asamblea constituyente para refrendar, porque si es para refrendar es simplemente para decir sí o no al acuerdo. Bueno, el proceso de paz ha entrado en recta final y es un momento muy complejo y muy difícil porque es el momento en donde ya no se pueden decidir cosas por partes, el tema agrario, el tema de participación política, el tema de drogas, sino que se debe decidir todo. Y entonces toca armar el rompecabezas y todavía quedan temas difíciles como concretar la dejación de armas, concretar las zonas de desmovilización, concretar la refrendación. Entonces yo no veo realista que el 23 de marzo se pueda firmar realmente el acuerdo final. Es posible que ese día, y ojalá se firme algo y haya algún anuncio que dé confianza a la opinión pública, pero veo bastante difícil que el 23 realmente esté el acuerdo final totalmente estructurado y firmado. Pero sí creo posible que pocas semanas después o pocos meses después eso sí ocurra. Yo creo que probablemente el acuerdo final se firmará en este primer semestre, pero no lo veo tan factible el 23 de marzo. Y uno de los temas que genera esa dificultad es que todavía no hay acuerdo sobre el mecanismo para refrendar e implementar los acuerdos, que es un tema difícil, complejo, técnica y políticamente. Desde el punto de vista técnico es porque esta idea de refrendación ha metido en una misma palabra pretensiones distintas. La pretensión de que haya una ratificación ciudadana del acuerdo, o sea, la idea de que haya una cierta votación que legitime y apruebe el acuerdo, la idea de que eso permita darle una fuerza jurídica al acuerdo y permita establecer mecanismos de implementación, y la idea de que eso haga como un cierre y haga irreversible el acuerdo y el proceso de paz. Y entonces el hecho de que no se hayan distinguido esas cosas en un determinado momento es lo que a veces ha polarizado la discusión en algún momento entre si se debe recurrir para la refrendación a un referendo, plebiscito, consulta o a una asamblea constituyente. Lo que yo creo es que sí es inevitable y a pesar de que es riesgoso, es positivo que haya refrendación en Colombia. Es inevitable porque se anunció y todo el proceso de paz avanzó en gran medida con la promesa de que al final la ciudadanía tendría la palabra sobre la suerte de los acuerdos. Es riesgoso porque ha habido países en donde un acuerdo de paz que parecía promisorio se perdió por una tentativa de refrendación. El caso más dramático es el de Chipre en el 2004, donde había una cierta fórmula pero que no fue aprobada por la ciudadanía. Sin embargo, también la experiencia comparada muestra que cuando se logra una refrendación exitosa como en Irlanda del Norte o como en Sudáfrica, el proceso de paz se vuelve irreversible. Entonces ahí vamos a tener, digamos, un desafío político quienes estamos por la paz negociada, que es ganar políticamente la lucha por la refrendación. Pero no creo que se pueda plantear hacerle un cortocircuito a esa posibilidad, porque creo que eso debilitaría mucho el acuerdo, digamos, la implementación de los acuerdos. Quisiera expresar las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente para refrendar los acuerdos, aunque no excluyo la posibilidad de, una vez aclimatada la paz, ojalá también con el ELN se pensara en una constituyente como primer acto del posconflicto o como uno de los primeros actos del posconflicto. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente para la refrendación? Yo creo que por tres razones. Una es de mecánica jurídica, pero que no son para nada menores, que es que eso es largo y es súper incierto. Es largo porque requiere una ley, esa ley tiene que ser revisada por la Corte Constitucional,
tiene que haber una primera votación en donde el pueblo decida si convoca una asamblea constituyente, tiene que reunirse la asamblea constituyente, tiene que deliberar. Y si eso es para refrendar el acuerdo, pues lo tomaría más de un año y mientras estaría firmado un acuerdo y tropas concentradas, eso no creo que sea lo mejor para la estabilidad de la paz en Colombia. Y además, también de mecánica jurídica, pero fundamental, la votación que convoque a la asamblea requiere un umbral muy alto, tiene que ser 30% de votos favorables, es decir, 30% del censo electoral, no solo que gane el sí, sino que ese sí represente 30% del censo electoral, que son 11 millones, y nunca esa votación se ha alcanzado ni siquiera en elecciones presidenciales. La segunda razón es que parece no tener sentido convocar una asamblea constituyente para refrendar, porque si es para refrendar es simplemente para decir sí o no al acuerdo, y hacer toda la parafernalia de una asamblea constituyente simplemente para decir sí o no al acuerdo, cuando uno puede consultarle directamente a la ciudadanía, pues no parece tener mucho sentido. Entonces la otra idea sería, no, para rediscutir los acuerdos. Bueno, si es para rediscutir los acuerdos, entonces ¿para qué se llegó a un acuerdo? Entonces tampoco tiene mucha lógica. Y la tercera es que la idea de una asamblea constituyente como un pacto de paz teóricamente suena bonita como decir, se reúne una sociedad en conflicto, una asamblea constituyente en un acto fundacional, establece la paz y la constitución se vuelve un pacto de paz. Pero la experiencia comparada muestra que las condiciones del momento de la paz y las condiciones y los propósitos de hacer la paz no son las mismas que permiten una deliberación robusta de una asamblea constituyente. Un ejemplo, dos ejemplos que pongo es si la idea es pactar la paz en la asamblea constituyente, pues lo lógico es que el grupo armado no se haya no hayan depuesto armas, entonces estaría armado, y que un grupo armado esté mientras delibera una asamblea constituyente, pues no parece lo mejor para una asamblea constituyente robusta democráticamente y que pueda deliberar libremente. Y segundo, si la asamblea constituyente es para pactar la paz, lo más probable es que se reproduzcan en la asamblea constituyente las divisiones que llevaron a la guerra. Entonces por eso, digamos, la idea de las asambleas constituyentes como escenarios de pacto de paz, que estuvo de moda hace unos 15, 20 años, hoy se muestra muy problemática. Y lo último es que el ejemplo del 91 es malo, porque la gente dice, pero si funciona en el 91, ¿por qué no va a funcionar ahora? Y porque también fue una especie de pacto de paz con el M-19, con la Asamblea Constituyente, pero eso es leer mal la historia, no fue así. Lo primero que hubo fue el pacto de paz con el M-19, el M-19 se desmovilizó y ahí fue que se decidió convocar una asamblea constituyente con el M-19 ya en paz y desmovilizado, y con votación con el M-19 ya en paz y desmovilizado. O sea, fue un acto post-paz, no un acto de refrendación de los acuerdos de paz del M-19. Por todo eso yo creo que es un mal mecanismo. Ahora, quiere decir que uno debe oponerse radicalmente a una asamblea constituyente limitada. Yo no creo que una soberana tenga mucho sentido hoy, porque yo creo que la Constitución del 91 tiene cosas buenas y que hay que conservar y profundizar, pero uno sí debe reconocer que hay ciertos debates que no se van a resolver en el proceso de paz y que son muy importantes, y que uno podría decir, ¿por qué no pensar en unos 2, 3, 4 años, dependerá del posacuerdo, en dejar abierta la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, a mi juicio con temario limitado, para tocar esos temas trascendentales, ciertos aspectos del ordenamiento territorial o ciertos aspectos de reforma a la justicia. Por eso es que yo he planteado que la refrendación debería combinar una consulta ciudadana con un mecanismo especial de implementación que le dé fuerza jurídica al acuerdo y permita su implementación rápida, y que una vez en un ambiente más de paz podamos pensar en una asamblea constituyente como uno de los primeros actos fundacionales del posconflicto, con lo cual en el fondo uno cerraría el ciclo que se empezó con la Constitución del 91.